Buenos días por la mañana, Dios les bendiga a todos. Le habla el hermano Richard. Bueno, y quisiera hablarle en esta mañana un corto mensaje acerca de Dios y la historia. Desde que el mundo es mundo, vivimos llenos de historia. Está la historia de Simón Bolívar, Cristóbal Colón, Francisco de Miranda. Entonces poco es gente. Tal vez muchos tienen como libertadores, héroes. Y bueno, algunas de esas historias están, por decirlo así, legalizadas. Unas están hechas en libros, se explican en las escuelas, creo que hasta en las universidades. Y dependiendo de quién la cuente, aunque algunas están legalizadas, cada historia tiene por decirlo así, una interpretación o una opinión o algo así. No me viene a la mente la palabra correcta. Y bueno, y hay infinidad de historias. Usted vive en un barrio donde lo que más existe son historias. Conocen la historia de los vecinos que murieron, conocen las historias pues de personas pues que han sido famosas dentro de un barrio, un pueblo, una comunidad. Y bueno, y dependiendo de quién la cuente, vas a recibir una versión, ahora sí me vino a la mente, una versión de la historia. Pero con Dios todo es totalmente diferente. Dios existió en el pasado, existe en el presente y va a existir en el futuro. Dios siempre va a ser un presente en la vida del hombre, pues. Y bueno, muchas veces conocemos, por decirte así, la historia de Simón Bolívar como el que libertó a América, si no me equivoco. Conocemos la historia, muchos, de Cristóbal Colón, que fue el que descubrió América. Y conocemos la historia pues, de muchas de esas personas, pues, como Francisco de Miranda. Hay una historia acerca de una presidenta en Argentina, Eva Perón. Y bueno, infinidad de historias. Han habido muchos presidentes en Venezuela, pero hay algunos que han sido más famosos que otros, dependiendo de qué tanto haya pasado en el país con ellos y cómo se hayan comportado. Está Gómez, no sé si es el mismo Pérez Jiménez, está Chávez, está Cardera, Carlos Andrés, presidentes pues que quedaron en la historia, como todo presidente que ha pasado por Venezuela y cada uno de los países del mundo. Pero el que conoce la verdadera historia del hombre y de la mujer, qué tan bueno o qué tan malo, qué tan reales o qué tan verdaderos han sido, es Dios. Dios siempre va a conocer la historia verdadera de la gente y del mundo. Fíjese si es así que desde que el mundo es mundo tenemos la historia del mundo. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los tsunamis que han sucedido y todo ese tipo de cuestiones. Pero mucha gente tiene una versión de por qué pasan las cosas, otros tienen otra versión de por qué pasan, pero Dios tiene una versión real y verdadera de qué es lo que ha pasado en el mundo. Entonces, la historia y Dios son algo muy diferente. Aun cuando te consigues las historias de la Biblia acerca de David, José, Moisés y todos esos personajes que marcaron una historia contundente en la Biblia, una cosa es la historia de ellos y otra es la historia, otra cosa es Dios, lo que Él explica a través de cada una de esas historias. Porque tú conoces la historia de David, pero ¿qué es lo que te quiere Dios hablar a través de la historia de David? Tú conoces la historia de Moisés y lo que pasó con el pueblo de Israel y todo eso desde que nació Moisés, pero ¿qué es lo que Dios te quiere hablar a través de la historia de Moisés? Igualmente la historia de José y todos esos personajes que vemos en la Biblia. La realidad de las cosas la va a tener, siempre la ha tenido y siempre la tendrá Dios. Y entonces conocemos pues muchas historias. Por ejemplo, dependiendo de quién la cuente, el delincuente tal. Hay muchos delincuentes que han pasado por Cumaná y por Venezuela que son hasta famosos. Algunos ahorita los tienen hasta como por santos. Está la historia del malandro Ismael. Conocemos la historia de María Leonza. Ahorita mucha gente pues la venera y la ve como una diosa. Sin embargo, el que conoce las cosas tal y cual y como son es Dios. Y una cosa es la historia y otra cosa es Él. Entonces, el mensaje que yo te quiero llevar el día de hoy es el siguiente: no te enamores de la historia,
No te estoy diciendo que no las escuches. Toda historia tiene algo que enseñar y tenemos algo que aprender de ellas. Sin embargo, Dios es muy diferente. Dios es la realidad. Dios es lo auténtico. Dios es la verdad. Y eso es lo que quiere Dios que tú hagas. Y este mensaje no es para que lo politicen. No es para que piensen que estoy hablando del gobierno, quiero defender a la oposición. No, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de un Dios que quiere que todos vengan al arrepentimiento. Desde el que barre en las calles hasta que el que es presidente. Desde el que está peleando por ser un presidente hasta el que ya lo es. ¿Me entiendes? Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos entendamos de qué se trata todo esto. Y bueno, y hablando de las versiones de las historias, usted puede contar una historia y dependiendo de lo que usted tenga en el corazón, esa historia va a salir como es o como no es, dependiendo de quién sea usted. Si usted es una persona exagerada, embustera y todas esas cuestiones, tu historia siempre va a salir torcida, adulterada. Por eso es que la Biblia dice que la Biblia, las escrituras, han sido inspiradas por Dios. ¿A quién? A gente que le servían a Dios. Porque Dios no le iba a inspirar las escrituras, la Biblia, a gente que andaban con el corazón torcido, con la mente loca, ¿me entiendes? Que cuando Él le trajera cuestiones para escribir, entonces escribieran cosas que no iban a estar acorde a lo que Él quería que la gente aprendiera y escuchara y supiera de Él para conocerlo a través de las escrituras. Usted ve que muchas personas cuentan la historia de un delincuente famoso como que fuera un tremendo tipo. Mira, este tipo era un man y agarró una ametralladora y aquello y el otro, mira, y nadie era como él. A la final le quitaron la vida. Pero ¿cuál es la historia de ese delincuente? Es lamentable, porque Dios tal vez le habló, Dios quería que él llegara al arrepentimiento, Dios quería que él fuera diferente, Dios quería hacerlo entender que lo que él estaba haciendo, él estaba mal y terminó mal. Y como usted también está mal y admira a ese delincuente, cuenta una historia como tratando de hacerlo ver como un tremendo tipo y no lo es. Por eso es que el mensaje de hoy es el siguiente: Dios y la historia. Algo muy, pero muy diferente. Aunque las historias son versiones reales, hechos reales que han sucedido, han acontecido y acontecerán. Y queda la historia plasmada para todos los tiempos. Pues incluso yo que le estoy hablando aquí, tal vez dependiendo de lo famoso que sea este video, a lo mejor también quedo ahí, en la historia. Pero resulta que Dios es otra cosa. Una cosa soy yo y otra es la que Dios te quiere hablar a través de mi persona. Entonces es lo que Dios quiere que tú entiendas en esta mañana. No te enamores de la historia. Trata de aprender de la historia, pero no te enamores de ella. Enamórate de Dios. En Dios está la realidad, en Dios está el presente. Simón Bolívar murió, Francisco de Miranda murió, Cristóbal Colón murió, Chávez murió, Cardera murió, el presidente Carlos Andrés Pérez murió, pero Dios vive, Dios siempre va a ser el presente, el único que permanece para siempre, así como Jesús. Y es lo que Dios quiere que tú entiendas en esta mañana. Cristóbal Colón, dicen que fue el que descubrió América, pero sin embargo ya América estaba y estaban los indios. ¿Qué fue lo que descubrió él? La gente que estaba ahí. ¿Me entiendes? A lo mejor él lo hizo público, pero ya ahí había gente, ¿me entiendes? Ya ahí había una población. Y el Cristóbal Colón tal vez lo ponen como que fuera un tremendo tipo. Pero a lo mejor, no lo digo para que se estén, como le estoy diciendo, politicen este mensaje. A lo mejor hizo y deshizo cuando había esa época indio, como cuentan algunos. Y que los indios andaban con oro y andaban con diamantes, porque no entendían mucho qué era eso, pero ellos sí sabían. Y hablan también de masacres que pasaron en ese tiempo. Es como yo le digo, dependiendo de quién cuente la historia, usted va a entender una historia, una versión. Pero la versión real la tiene Dios. Y es ese Dios grande, maravilloso, que quiere que tú entiendas que la historia de Venezuela no ha acabado. Esto no se acaba aquí. Y Él quiere que tú busques de Él para que la historia sea diferente en tu vida. Y bueno, Dios le bendiga, Dios les guarde. Les habla, como les dije, el hermano Richard. Quiero recordarle que bueno, que ya estoy en YouTube. Pasó un error ahí. Yo estoy en pañales en todas estas cuestiones de las redes sociales. En 39 años nunca me había interesado en tener un Facebook o algo así.
Me gusta más la jardinería, bañar a los perros y todas esas cuestiones. Pero por las canciones que el Señor me ha regalado, pues decidí entrar ahí. Y me abrieron una cuenta en YouTube y metí el contenido dentro de la cuenta, pero hasta ahora no la había publicado en 3 semanas. Yo decía, oye, ¿qué pasó aquí? Y no sabía que era parecido al Facebook, que tú tienes un contenido en tu página, en tu cuenta, pero tienes que publicarla. Y ayer fue que comencé a publicar algo. Entonces los invito a que me visiten en YouTube. Y bueno, discúlpenme si tal vez usted ya me ha buscado y no me ha conseguido. Y gracias por todos los que me han escuchado, pues, y todos los que, pues, me puedan seguir en Facebook o mañana en YouTube. Muchas gracias. Se les agradece. Y bueno, Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Pórtense bien. Piensen las cosas antes de hacerlas. Y bueno, cambio y fuera.